Muy buenas noches, es un inmenso placer saludarles desde Caracas. Es muy grato volver a compartir con la comunidad académica de la Universidad San Buenaventura y con mis buenos amigos y respetados colegas, la doctora Reina Saldaña y el doctor Cristian Hernández, apreciadísimo amigo, quienes tuvieron la gentileza de invitarme. Además, vuelvo a compartir con mis estimados estudiantes de la maestría. El día de hoy, vamos a conversar un poco de un texto, de un tema y de una materia que nos interesa mucho, porque nos convoca a una actividad en la que siempre, histórica y consuetudinariamente, han ido de la mano dos principios de construcción de la auténtica civilización y civilidad, la literatura y la libertad. Por eso titulamos esta conversación, esta charla, como Enseñanza de la literatura, autonomía y ejercicio de la libertad. Tenemos un propósito central en este día, que es valorar la literatura como proceso creativo. Además de eso, estimarla como campo de enseñanza y de conocimiento y valorarla como recurso para promover la autonomía, la libertad y la razón, que siempre van juntas. Tenemos que pensar en nuestros estudiantes y en cómo podemos acompañarles en el proceso de descubrimiento de un mundo de creación, del propio valor del conocimiento que se encuentra en la literatura. Y nosotros además podemos hallar en la literatura una herramienta, un método y un conjunto de estrategias para guiar hacia la razón, que ese es el núcleo de la libertad. Sin razón no hay libertad. Y cuando hablamos de la literatura como proceso creativo, de esa manera que la vamos a valorar, estamos ubicando la obra literaria como un objeto de arte, un objeto de creación que está caracterizado por su originalidad. Esto no significa que eso sea una creación única, sin que se parezca a otra, sin que toque ningún elemento similar a otra obra que nosotros conozcamos, sino que tiene unas particularidades especiales. Vamos a volver sobre la originalidad un poco más adelante. Se ha visto además cierta tendencia a desconocer, a descalificar e incluso a burlarse de aquello que se califica como arte o como creación. Una creación artística. Se habla de eso y entonces ahora se le considera así como inútil. Pero en nosotros, en los docentes, está el hacer entender a nuestros estudiantes y también a los colegas que el proceso creativo no es más que una manifestación de autonomía personal y social. Además que la literatura, por el mismo hecho de este trabajo que nos compete, es un campo de enseñanza, es un espacio pedagógico que reclama su régimen con un tiempo, un área, un problema y comporta toda una estrategia de acercamiento a quienes la estudian y la enseñan. Dentro de la literatura convergen una cantidad de cosas, convergen además una serie de campos y de contracampos y de supercampos, incluso dicen algunos. Al decir de Ítalo Tedesco y de la GIR y de los colaboradores, son trabajos muy interesantes sobre los campos y los contracampos. Allí se ve lo que es lo aceptado por las dinámicas de poder y aquellas que le enfrentan. Están dentro de los campos de la enseñanza de la literatura. Además, está lo que se puede decir y que es decoroso, y lo que no se debe por ser parte de lo prohibido. Entonces el escritor se aviene a decir y a nombrar
lo que está normado. Él se puede apegar a los gustos y escribir sencillamente lo que cree que se puede decir, con la combinación de palabras que ha creado y no con otras. Y entonces, de esa manera, no se deja fiscalizar por los entes externos o las propuestas de ciertos grupos. Él tiene que buscar una vía de salvación a través de la palabra y comunicar lo que quiere comunicar. Desde allí también se busca la autonomía, en ese descubrimiento de los campos de enseñanza, donde está ese mundo de la escritura y ese mundo de la lectura. También, finalmente, podemos decir que en el texto literario, pues, como en el texto todo significa, hay un conglomerado de campos semánticos. Hay relación entre culturas, hay debates entre visiones interculturales, hay una profusión de estímulos para los sentidos. La literatura es una herramienta para despertar lo sensorial. Además, ese mundo de los sentidos se puede despertar a través de la literatura. La literatura nos muestra, nos revela y somete a juicio todos los contextos que están a nuestro alrededor, los conocidos y los por conocer, y toda historia. Y se llega a conocer más la historia de una época en un libro de literatura que en otros libros, porque allí está como condensada. Fíjense que si leemos un libro como El otoño del patriarca, conoceremos mejor la Venezuela y la América Latina de 1920 que si leemos un único libro de historia, por ejemplo, historia de la época. Entonces, nosotros vamos a entender ciertamente que la literatura, además de ser ese mundo de creación, ese campo de enseñanza, también hay que decir expresamente que debemos nosotros, los docentes, todos los profesores de todas las áreas, hacernos conscientes de que la literatura es un recurso directo, expreso, natural, diríamos, pues, para promover la autonomía, para sembrar en los individuos la idea de la libertad y para potenciar la razón. Volvemos con las mismas ideas sobre autonomía, razón y libertad. Fíjense que en los procesos creativos siempre se habla de originalidad, que volvemos sobre ello. Hay discusiones muy interesantes sobre lo que significa ser original en la obra literaria. Y por supuesto no se trata de crear o escribir un texto sin que tenga ningún contacto con otra historia, como decíamos, o que no se parezca en nada con el tema de algún libro, o que no sea propio de un género que ya esté creado. Eso no es posible. La originalidad puede estar en el giro que se le da a los elementos constitutivos de la obra narrativa. Por ejemplo, en el tipo de personajes, en el espacio, en el manejo del tiempo, o también en el trabajo de versificación en un poema, o incluso en el tratamiento del tema. Si leemos un cuento como Ruinas Circulares, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, nos sorprendemos con el final y con el discurso en general, pero también recordamos obras de la mitología o del Renacimiento. Entonces, es una obra originalísima, pero siempre puede tener ideas de otros temas y de otras épocas. Entonces, nosotros en la literatura, para concebir ese discurso original, ciertamente tenemos que centrarnos a veces en el plan de construcción de la obra. Siempre hay un plan de construcción de la obra por parte del autor. Siempre. A veces pareciera que estuviese oculto, que es muy interesante, pero está allí. Y eso le confiere al macrosignificante discursivo, o sea, todo el discurso, unos giros que se desplazan
desde el significado literal para crear un nuevo significado. Entonces, la metaforización no es solo un recurso literario poético. A veces se cree que son metáforas en donde hay una cantidad de comparaciones y recursos y tropos. Y no se trata de eso, sino que puede ser un artilugio sustitutivo en la historia para crear la originalidad. Hay uso de metonimias que propician una contigüidad, ¿no? Que puede haber un desplazamiento en ese texto original, como en el caso del cuento Continuidad de los Parques de Cortázar. Si recuerdan ese final tan increíble, cómo se va desplazando el significado dentro del texto. También puede pasar como en esa creación súper original del narrador de la novela Aura, de Carlos Fuentes, que es un narrador en segunda persona, es un tú, eso es algo único, es así. Cada vez que pensemos en la posibilidad de originalidad, entonces vamos a estar frente a la acción de la libertad. Fíjense cómo se da una liberación de la escritura, de la composición, de la construcción, de la creación y también de la lectura. Cuando el lector se acerca a ese lector, a ese narrador tan particular que es ese tú, fíjense cómo nosotros nos encontramos diciendo, ¿soy yo el que lo está contando o me están diciendo que soy yo el que estoy realizando las acciones? Entonces muchas veces observamos un texto y vemos ese estilo inconfundible que es lo que le hace propio de un autor. Es como su propiedad, es su manera de hablar. Es lo que en lingüística inclusive califican eso de idiolecto en el lenguaje hablado, ¿no? Pero es su propio estilo. Eso es lo que lo hace ser realmente original. Además, por supuesto, de la inventiva y de la imaginación, que nunca es una cosa espontánea, sino que hay que trabajarla. Ahora, también se dan en esa función de la literatura otro tipo de textos. Muchas veces hemos estado frente a textos que resultan ser obras que devinieron en literatura, que se convirtieron en textos literarios, como las literaturas indígenas, esos compendios de literaturas indígenas. Y hoy en día se aprecian de esa manera como unos textos literarios y originalmente no lo fueron. El Tarén, por ejemplo, del pueblo Pemón en Venezuela, eran oraciones, eran palabras mágicas, pero devinieron en literatura porque así se les clasifica ahora. Al leerlas se encuentran esos giros del lenguaje tan hermosos que realmente se vuelven literatura. Entonces, esas palabras que se utilizaban para guiar a las comunidades con una expresa función social o sencillamente para cuidar y para crear, se han convertido ahora en obras literarias. También hay otras obras que tenían función didáctica. Esa función didáctica que no es otra cosa que la función de enseñar. Había textos que estaban dedicados sola y exclusivamente a la enseñanza, a un tipo de enseñanza como si fuesen un manual. Eran textos literarios manualescos, pero también había otros que por su calidad y su cualidad se convertían realmente en textos para enseñar y para deleitar. Entonces, claro, eso es una cosa que realmente muchos recordamos. De hecho, la frase de Horacio en la carta a los Pisones, lo que llaman el arte poética que él escribió, decía que el arte del poeta debería ser dulce y útil, debería enseñar deleitando. Pero eso se llegó a tomar como una cartilla a veces. Sucedió mucho en el siglo XVIII
se convirtieron en cartillas de lecciones, hasta llegar a romper con la idea de literatura y de literariedad, hasta que el texto ya no era libre, sino era otra cosa, dejó de ser literatura. Y aún sucede, todavía se redactan obras con el propósito de enseñar, hasta que dejan de deleitar verdaderamente. Entonces dejan de ser literatura, son como panfletos y pierden su condición, que es el de la literariedad. Entonces, el texto literario requiere de una condición, que es esa, la condición de la literariedad, ese conjunto que le da la propiedad de un discurso de ficción, que tiene intencionalidad estética, lo que lo diferencia de otro, que yo puedo decir, esto es literatura y esto no. Y para que un texto llegue a ser literatura, debe tener la cualidad de ser literario. A veces se confunde con las licencias poéticas solamente. O se piensa que porque hay una rima entonces es literatura. No, tiene que tener unas condiciones específicas. Y además, esa función imaginativa y poética del lenguaje apunta hacia un propósito que es el de crear literatura y no otra cosa. Entonces es una función en sí misma. El discurso tiene la función estética y se interpreta, se reactualiza, se ficcionaliza de una cierta manera esa realidad que sola y exclusivamente se da bajo la función literaria del lenguaje. Por eso se habla de una función literaria del lenguaje, porque es única, es autotélica, se da en sí misma, tiene una función en sí misma. No es útil, pero no es utilitaria. No es específicamente para cumplir un propósito utilitario. Por supuesto, tiene una gran utilidad, ¿no? Entonces, los giros de ese nuevo lenguaje terminan usándose y se traen inclusivamente además términos del pasado. Y términos que ya no se usaban vuelven. Entonces, lo que esa literatura nos va a comunicar ahora a nosotros es un mundo, una historia, una manera de ver, una visión del tiempo y de los personajes, pero también puede tener ese lenguaje que trae del pasado. Y entonces, además, puede llegar a ser como un compendio de tradiciones, que eso no es negativo, eso también ha sido criticado, porque una literatura conserva la tradición. Es bueno que la literatura conserve la tradición y además conserva los hábitos. Los textos literarios son en su conjunto como un compendio de todas las manifestaciones de la sociedad en su mismo momento de producción. Es como la sociedad metida dentro del libro. La literatura es la historia del mundo en su momento. Dentro de un libro de literatura se conserva, se innova, se renueva el lenguaje de todas las épocas. Y eso proporciona autonomía, tanto al autor como al lector. Porque no solamente hablamos de lectores, también de autores, y tenemos que pensar que nuestros estudiantes podrían llegar a convertirse en mujeres y hombres de la escritura literaria. Podrían ser gente de letras, mujeres escritoras, hombres escritores, grandes escritores que salen de entender cómo comprendieron en la literatura ese mundo autónomo, un mundo de placer, un mundo de conocimiento, y en que realmente tuvieron en sus manos una obra de arte, una obra literaria con un discurso que siempre tiene la literariedad como cualidad. Entonces, el texto literario es altamente complejo, como hemos visto. Hay que tener en cuenta ese pacto entre el emisor
y el destinatario, el receptor, a través del mensaje, que siempre es ambiguo. El mensaje siempre es ambiguo. El discurso tiene una referencialidad propia. El discurso literario no refleja, no copia, no representa, revaloriza y ficcionaliza la realidad. A veces se habla de representar. Claro, es una manera de decir que hay todo un reflejo de la sociedad, pero no es exactamente un reflejo, porque hay una revalorización y una ficción de esos momentos y de esas situaciones. Ese texto literario también es perdurable en el tiempo. El tratamiento del tiempo no lo cosifica, no se vuelve una cosa allí fija, sino que se ofrece para ser revisado e interpretado también el tiempo. Además, el texto es connotativo, porque ese contexto se puede interpretar y además hacerse simbólico. Tenemos sitios como Macondo, por ejemplo, o Comala, que ficcionalizan y revalorizan a la América hispana. Siempre el texto literario es figurativo o metafórico. Siempre está girando sobre sí mismo. Está sustituyendo con unos significados otros significantes que el discurso literal refiere otro mensaje. O sea, en el mundo literal podría haber un mensaje, pero dentro de la literatura ese discurso refiere otro significado. Todo en el texto significa, todo es ficcional. De allí su carácter lúdico, ese carácter de juego, ese desafío intelectual, ese reto que nos plantea. El texto es autónomo, porque al tener una finalidad sobre sí, digamos entonces que se cede abierto al mundo por sus disímiles interpretaciones. Todos estos elementos llaman, promueven, citan, desafían la razón, que es el ingrediente propio de la libertad. Entonces, a partir de estas revisiones, hemos formulado este concepto que se encuentra en el libro Comentario Crítico del Texto Literario. Esa es una nueva edición de 2023. La primera edición es del 2017. Esto es como para abarcar todo lo que hemos conversado. Podemos decir que la literatura es una construcción lingüística que se caracteriza por un discurso ficcional con lenguaje sustitutivo y desplazamientos semánticos, que parte de un contrato entre el emisor y el receptor para interpretar los mensajes. Su propósito es estético, además de provocar la amplificación de la realidad del lector, que lo libera mediante el legado de un conjunto de recursos para alcanzar un nuevo conocimiento del mundo. Que podemos decir que, bueno, pero es que la lectura es para divertirse. Sí, exactamente. Es un propósito estético. Que la literatura es para encontrar mundos de ficción. Sí, es un discurso ficcional. Que la literatura es solo para entretener. Sí, ahí está. Nosotros podemos decir que en esos desplazamientos semánticos tenemos entretenimiento, pero un propósito ulterior es que va a liberar a todos los que nos dediquemos sencillamente a leer. El mundo de la literatura es todo ese legado para la libertad. Ahora, también nosotros pensamos en que la literatura es un campo de enseñanza en sí mismo. Además, es un objeto de estudio para la historia, la filología, la teología, la teoría, la lingüística, los contenidos extralingüísticos que se manifiestan en la sociedad. Todo esto pertenece al campo de enseñanza de la literatura.
Cuando se lee Rayuela, por ejemplo, de Cortázar, no se puede sino pensar y entender en los críticos años 60 en París, en Europa, también en América, pero esos años 60 tan conflictivos. Si se lee un libro como Los Ejércitos de Rosero, se observa el trabajo escritural del recuerdo y de la maestría en la construcción de los personajes. Pero eso se conjuga con lo extraliterario del conflicto armado en Colombia, pero de una manera mágica, simbólica e histórica. Y entonces se convierte en ese campo de enseñanza de la realidad real y de la realidad literaria. Parte del contenido o de las historias y temas de los libros se han contado en múltiples oportunidades. La guerra, la Revolución Mexicana, las migraciones de venezolanos, la infidelidad, la locura, etcétera, etcétera. Todos los temas desde que el mundo es mundo, desde que existe la literatura. Pero la variación y singularidad radica en la forma del texto, el estilo, los modos de contarse y de hacerse en la lengua, en la combinación de contenidos y en el uso que se hará del texto, que es donde viene allí la enseñanza. Allí entonces estamos los docentes, con las particularidades formas de hacerle ver a los estudiantes el camino de la autonomía y de la libertad a través del texto. Además, cada vez que nosotros estamos frente al arte, eso nos da a nosotros un poco más de esa riqueza y de ese tesoro que hay en el mundo. Además, en ese campo de la enseñanza hay que hacer ver a los estudiantes que ellos son receptores activos. Eso se logra a través del diálogo, de la interrogación, de tener dudas sobre lo que se está contando. Ese pensamiento crítico me hace tener sospechas siempre y suspender por un momento la confianza. Tengo que detenerme, tengo que pensar siempre, siempre dudar, siempre decirle a nuestros estudiantes que duden. Entonces allí terminan haciéndose un compendio dentro de ese mundo complejo, en donde también participan los conocimientos previos, que los docentes inclusive pueden estimular a los estudiantes, porque a veces eso no está consciente. Se le dice al estudiante y se le habla acerca de los conocimientos de cada uno y ellos activan sus conocimientos previos y luego estimulan de una manera hasta llegar a un aprendizaje significativo. Se estimulan muchísimo los estudiantes con la lectura, con cada una de ellas, y pueden de esa manera, de verdad, dejar de ser recipientes, que no es lo que a nosotros nos interesa. En la enseñanza de la literatura, además, podemos hablar de una didáctica de la interacción, porque es necesario acoplarse con la obra, interactuar con ella. En esa interacción se puede ser totalmente libre para alcanzar placer, conflicto, disrupción, desasosiego, conocimiento y desarrollo personal y social. Fíjense que al leer un cuento como El verano feliz de la señora Forbes, de García Márquez, los comentarios de los estudiantes son incesantes, súper interesantes. Se vuelve una y otra vez sobre el texto, lo vuelven a abrir, lo vuelven a leer, para tratar de entender algunas cosas que en la primera lectura se pasan. Y luego las discusiones se centran en los temas que van desde la autonomía hasta la tragedia griega. Hemos hecho comparaciones con ellos. Se centran en el narrador, en los niños. Unos sienten piedad, otros sienten rabia, otros creen que falta algo y otros discuten el dolor y la soledad. He visto discusiones fantásticas, maravillosas, a partir de la lectura del verano feliz de la señora Forbes. Entonces, fíjense que finalmente, si se orquesta una planificación para lograr el goce,
apreciar, analizar, valorar y recomponer, de ahí la interacción, la obra literaria. Debe haber esa franca interacción, esa manera de hablar con el texto, de tener un contacto directo con ese discurso para alcanzar su conocimiento total. Es la única manera, interactuar directamente, practicar, estar siempre dentro del texto. Entonces, nosotros tenemos que pensar ahora que para alcanzar ese conocimiento tenemos que empezar desde los primeros años. El trabajo con la literatura en los primeros años, esa enseñanza, se puede lograr con diferentes enfoques. Vamos a revisar brevemente, rápidamente aquí, algunos enfoques. Precisamente alcanzar el conocimiento de la enseñanza en los primeros años se puede hacer con una posibilidad de inculcar la búsqueda de la libertad y la razón desde edades tempranas. No solamente los docentes de literatura, insisto en ello, toda persona que se dedique a la comprensión, a la enseñanza, al aprendizaje de cualquier disciplina puede utilizar el texto literario. Entonces fíjense que varios teóricos han hablado del asunto. Vamos a ver de una manera muy resumida algunas ideas centrales. Por ejemplo, Gesualdo y Vaz. Gesualdo particularmente hablaba de cambio y adaptación. Gesualdo Sosa. Otros teóricos también hablaron de las leyes de la penetrabilidad y del escalonamiento. Hay libros que son penetrables porque impactan a los más pequeños, aunque no sean escritos para niños. Son libros como El Quijote, hay cuentos de Edgar Allan Poe, inclusive que a veces se le leen a niños de 10 años aproximadamente. Y entonces los penetran y los influyen de una manera que para siempre les va a gustar después la literatura, ¿no? Ahora, con el escalonamiento del que ellos hablan, esto de lo que se trata es de ofrecer paulatinamente los libros a las niñas, niños y jóvenes de acuerdo con su edad. Entonces, Gesualdo hizo una clasificación y habló del imaginismo primero, que es el uso del texto mágico, del texto lleno de fantasía, de magia para los primeros años, cuando son muy pequeños. Luego, a partir de los 7 años hasta los 12 años, él habla de una etapa de robinsonismo. Eso es por Robinson Crusoe, ¿no? Por las aventuras de Robinson Crusoe. Y entonces él dice que hay que ofrecer libros que se caractericen por las aventuras, los héroes, y que a partir de los 12 años sí viene una etapa de pensamiento racional, lo llama él, ¿no? Y donde dice que a los jóvenes les siguen gustando las aventuras, pero les gusta mucho la ciencia y les gusta también el romance. Entonces, además que todo eso hay que tenerlo siempre con un contenido pleno de invención y drama, porque eso es lo que más les gusta a los niños, que se les mueva las emociones y el sentimiento. Hay otro enfoque que habla sobre el tránsito del crecimiento, ¿no? Ese tránsito de crecimiento no es otra cosa que se ofrece la literatura adaptada a las edades, de acuerdo con el nivel psicosocial. Eso lo dice Algamaína Elizagaray, ¿no? Con varias ediciones, varios momentos y varios refrescamientos de todas estas teorías. Ella distingue 4 etapas: la edad rítmica, entre 3 y 6 años, donde dice que hay que darles libros con personajes que sean niños, que sean parecidos a ellos o familiares parecidos a ellos, perros, gatitos, animales domésticos, y también frases rítmicas, cantos, nanas, sonidos onomatopéyicos. Habla de una edad imaginativa que es de 6 a 8 años, en donde se deben leer cuentos folclóricos y de hadas con héroes y temas como el castigo al egoísmo y el premio a la virtud y la diferencia entre los buenos y malos, y dice que eso los va a ayudar muchísimo en su construcción emocional, social y ciudadana, ¿no?
También habla de la edad heroica, que va de los 8 a los 12 años, ¿no? En donde se identifican con héroes reales o fantásticos. Y dice que es el momento de darles a conocer las epopeyas nacionales, los héroes positivos que ha tenido el país. Dice que eso los fija para siempre, entre los 8 y 12 años. Y por último habla de una edad romántica, que es a partir de los 12 años, que ellos gustan de libros románticos, sentimentales, y también es la oportunidad de ofrecerles las vidas ejemplares de hombres y mujeres que has transformado a la humanidad por medio de ideas y sentimientos. Eso lo dice Algamarín Elisa Garay. Pero hay que tener en cuenta los cambios, fíjense los tiempos que tenemos ahora, y adaptarlo a las nuevas edades de esta época. Aunque yo por experiencia puedo decir que siguen funcionando bastante estas clasificaciones. Aunque las cosas han cambiado, siguen funcionando un poco. Hay que bajar un poco las edades porque los niños ya no son los niños de antes. Ahora, ya bien entrado el siglo XXI y con los severos movimientos sociales y culturales, hay que tener en cuenta también otro tipo de cambios. Por ejemplo, en la inclusión y el cambio, Marina Colasanti habla sobre la relación entre textos y el tratamiento de lo femenino y la revisión de los patrones de género, que también se han venido incluyendo en los nuevos textos. Y algo muy importante es la ubicación contextual. Le hemos llamado así porque Italo Tedesco explicó que se debía precisar el nivel sociocultural, pero también las variedades diatópicas y diastráticas para ofrecer los textos a los niños, niñas y jóvenes. Hay que preguntarse, ¿en dónde viven? ¿Cuál es su estrato social? No es lo mismo un niño que nunca ha tenido que trabajar que la cantidad de niños que ahora se han sumado de manera parcial, pero sí han tenido que hacerlo a las fuerzas laborales. Asisten a la escuela, pero también tienen que trabajar. Y además viven en unas situaciones de pobreza extremas, aunque van a la escuela. Y entonces no tienen las mismas condiciones que esos niños de esas edades. Además, los tiempos han cambiado mucho. Hay que mirar eso también. Ahora, deberían además ser textos que consideren las particularidades de los niños indígenas o niños latinos o con peculiaridades propias de la región, por ejemplo, si son del llano, si son de la sierra, si son de la costa, si son del Pacífico, si son de la montaña, de los Andes. Entonces hay que tener ahorita en cuenta el mundo digital, los audiolibros, el creciente uso de las computadoras, internet, los videojuegos, el uso del celular. En los estudiantes más chiquiticos ya tienen celular. Esto no significa que vamos a tener animadversión al mundo digital de ninguna manera, pero se puede decir que hay alentadoras noticias de la vuelta al libro, tanto digital como en papel. En sociedades europeas, en algunos colegios en Hispanoamérica. Hay que tener en cuenta esas edades y en cada una de ellas tener la visión de la libertad y la autonomía para nuestros estudiantes. Ahora, con respecto a ese campo de la enseñanza para la autonomía y la libertad en otros niveles, cuando pasamos a otro nivel de la enseñanza de la literatura para fomentar el pensamiento crítico y libre, pensamos en una formación integral. Eso no lo podemos olvidar. La literatura debe estar encauzada como una fuente de autonomía personal. La lectura profunda de una obra lleva a las inferencias propias. Fíjense que en cada estudiante se logran deducciones más allá de la historia, del contenido, del tipo de discurso que le estamos dando. Cuando se lee una obra teatral, por ejemplo, como La República de Caín, de Julio Planchar, que fue escrita en 1913, no se puede sino pensar en su vigencia y los estudiantes empiezan a hacer comparaciones. Además, cada lector llega a la recreación y resignificación individual por sí mismo. Entonces, la enseñanza de la literatura, además, es un recurso de liberación intersubjetivo. Aunque la literatura es un instrumento personalísimo, se llega a hacer contacto con otros que participan de ese proceso de creación, de interpretación y de transformación.
Y es que no necesariamente los otros lectores deben estar tan cerca. Fíjense que ahora más que nunca nos enteramos de los grupos que comparten con nosotros nuestras ideas y nuestras luchas, que están sumamente lejos. Y nunca los vamos a ver. Es lo que llama Yuval Harari comunidades imaginadas, ¿no? Esa gente que no conocemos, pero comparten una cantidad de historias muy comunes. Por ejemplo, si leemos una novela como La Oculta, de Héctor Abad Faciolince, rememoramos y podemos discutir o aceptar con otros lectores esa vida que se despliega en esa obra. También bajo una idea del pensamiento crítico y libre llegamos a tender puentes entre lo real y lo real, entre la realidad real y la realidad literaria, que se hacen complementarias. Fíjense, yo a veces pienso en la gran empatía y compasión de Petracotes y la pongo de ejemplo a ella en el mundo de lo real. Digo, bueno, pero Petracotes hizo tantas cosas buenas a pesar de... Y es un personaje ficticio. Es que no es sumamente real Petracotes. Es que, como decía Carlile, él decía, ¿qué sería de nuestras vidas sin esos seres que no existen? Es así, la literatura se integra a nuestra realidad. También la literatura es un maravilloso camino transdisciplinar. Se pueden observar todas las disciplinas, la ciencia, los contextos, por eso es un vehículo de cultura y también de cuestionamiento a lo que pensamos y a los que otros creen, por supuesto. Si se utiliza la literatura como un nexo común analítico, se puede abordar de forma transdisciplinaria todo conocimiento. Así se convierte en una guía para conocer el mundo. Finalmente, en la enseñanza de la literatura se logran vínculos directos con la ética. Podemos despojarnos de las ideologías impuestas y llegar a convertirnos en expertos en develar mensajes implícitos. Hay que notar que en la propia novela Doña Bárbara se encontraban críticas severas al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, pero no fueron captadas por la censura. Y al hablar de censura, un tema muy importante, como todos los que hemos tratado, es el de llegar a reconocer una cosa nueva que anda por allí, que se llama la cultura de la cancelación. Eso que pretende ahora eliminar de los libros pasajes que se consideran políticamente incorrectos. Con eso se niega el pasado. Lo que se hace es negar el pasado, que es algo terrible para realmente lograr la libertad. El periodista y escritor argentino que se llama Luis Sujatovich, él afirma que la lingüística parece que es la herramienta para evitar ese repliegue definitivo de la subjetividad que nos está trayendo la cultura de la cancelación. Pero es que debemos luchar contra esa cancelación. Es decir, a partir del trabajo del lenguaje es posible mostrar lo que es cada uno libremente. Entonces, les digo por último que la universidad debe guiar a sus estudiantes para que puedan encontrar en la literatura un recurso hacia la libertad, hacia la razón, la autonomía, y sean capaces de desarrollar el pensamiento crítico para enfrentarse a todo tipo de dominación ideológica. Con esto terminamos aquí esta conversación, o yo termino de mostrarles estas ideas de esta conversación y le doy las gracias desde aquí, desde Caracas.